Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.9. ¿Qué vamos a hacer hoy aquí en nuestro programa? ¿Cuál va a ser nuestro tema? ¿Qué es lo que nos va a convocar para recorrer algo muy interesante? ¿Qué te parece que puede ser? Bueno, hoy vamos a hablar acerca del viaje de tu vida. Vamos a hablar de esa gran aventura que es la vida, esa gran aventura que es el vivir. Y lo vamos a graficar de una manera que te va a resultar muy interesante y por sobre todo muy útil. Te va a permitir volcarlo a tu vida cotidiana, entender cómo funcionan estas cosas y poder tener un mapa de ruta acerca de por dónde van, como se dice aquí en España, los tiros. Para eso te voy a hacer una propuesta. Mira, te propongo que tomes una baraja de tarot. Quizá me digas, bueno, no tengo en casa una baraja de tarot. Bueno, no importa. ¿Sabes lo que puedes hacer? Mira, vamos a tomarnos unos momentos para que puedas armar unos cartoncitos, unos papelitos, donde vayas apuntando las palabras que te voy a decir y con eso vamos a trabajar durante todo este programa. Entonces, en el primero de los papelitos vas a apuntar la palabra el loco, con el número 0. Luego vas a apuntar otra con el número 1 que se va a llamar el mago. Luego con el número 2, uno que se va a llamar la sacerdotisa. Con el número 3, una que se va a llamar la emperatriz. Con el número 4, el emperador. Con el número 5, el papa. Con el número 6, los enamorados. Con el número 7, el carro. Con el número 8, la justicia. Con el número 9, el ermitaño. Con el número 10, la rueda de la fortuna. No te preocupes si te pierdes al escribir esto, puedes volver a escucharlo. Ya que está grabado en Radio Unión, lo tienes disponible al programa para escucharlo una y otra vez. Con el número 11, la fuerza. Con el número 12, el colgado. Con el número 13, la muerte. Con el número 14, la templanza. Con el número 15, el diablo. Con el número 16, la torre. Con el número 17, la estrella. Con el número 18, la luna. Con el número 19, el sol. Con el número 20, el juicio. Y por último, con el número 21, el mundo. Con estas cartas o con estos papelitos que te hayas hecho o simplemente palabras que hayas escrito en un cuaderno con sus respectivos números, vamos a hacer una historia. Y esta va a ser la historia de tu vida. Es decir, vamos a ir recorriendo y vas a ir dándote cuenta que no solamente es la historia de tu vida, sino que es lo que has visto en todas las películas. Cuando ves El Señor de los Anillos o La Guerra de las Galaxias, todas ellas están basadas en algo que se llama el monomito. El monomito es una idea acuñada por Joseph Campbell, un mitólogo, y Joseph Campbell nos proponía la idea de que hay un solo mito en el universo, en el mundo, mejor dicho, no en el universo, es muy pretencioso, y nos decía que este monomito se componía a veces de 17 pasos, a veces de 12. Nosotros vamos a tomar el tarot
como referencia porque simplemente es muy sencillo entender esta dinámica. Y Joseph Campbell, más allá de inspirar a directores como el de Star Wars para hacer su saga tan exitosa, lo que nos proponía era justamente que, el Joseph I nos proponía que mediante la comprensión de estos pasos podemos entender nuestra propia vida y podemos entender que nuestra vida también refleja cualquiera de los mitos de cualquiera de los héroes de la mitología, ya sea un héroe como Jesús, un héroe como Buda, un héroe como, no sé, Frodo del Señor de los Anillos o Harry Potter, ¿no? También, ¿por qué no? Que responde a los mismos parámetros. Entonces, cuando vemos cualquiera de los héroes como Hércules de la mitología, también sepamos que pertenecen al mismo parámetro. Así que vamos a trabajar con estas imágenes del tarot o con estas palabras. Vamos a adentrarnos en la historia directamente entonces. ¿Qué te parece? Vamos a mirar la primera de estas palabras que pusimos, que es la palabra el loco, ¿no? La palabra el loco, que tiene que ver con el inicio de la historia. Si te fijas en todos los cuentos de hadas, en todas las películas de aventuras, siempre el personaje elegido para la gran misión es el más tonto de todos. Nunca es el mejor, el más diestro, el guerrero experimentado. Normalmente se elige siempre al más tonto, al más simple, a la persona que dice yo no tengo la capacidad. Y esa persona eres tú y soy yo. Entonces, esa es la cuestión importante. Nosotros siempre somos el tonto, el loco, el que dice no puedo, el que dice mejor elijan a otro, porque yo no estoy preparado. Bueno, ese somos nosotros, ¿no? Ese personaje que gracias justamente y casualmente, gracias a su ineptitud, al no sé manejar la espada como el gran héroe del pueblo, gracias a eso es que lo puedo hacer. Si vemos, por ejemplo, Frodo, en El Señor de los Anillos, vamos a descubrir que Frodo era como pequeñito, era un hobbit, no tenía cualidades de guerrero, y sin embargo, cuando se reúnen en el gran concilio, el gran consejo, y se reúnen uno de los enanos, el rey de los enanos, el rey de los elfos y demás, de cada uno de los reinos, inclusive los humanos, llegan a la conclusión que Frodo tiene que ser, justamente porque es demasiado simple, porque en su inocencia no se va a corromper, ¿no? Entonces se le va dando, porque ese loco, justamente ese tonto que somos, es la llave, ¿no? Se le va dando la posibilidad de abrirse a este nuevo mundo de posibilidades. Así que el loco, siempre que lo vemos en las historias, somos nosotros. Y sepamos que cada vez que la vida nos pide algo, nos lo pide en este estado. Uno nunca tiene esa sensación de estoy preparado. Todo lo contrario. Uno siempre tiene la sensación de me falta un poco. De dame un par de días más que todavía no estoy listo, ¿no? Vuelve la semana que viene. Sin embargo, sepamos que así como le pasó a Parsifal también, ese gran héroe que era muy inocente y muy simplón, poco a poco fue configurándose. De la misma manera Jesús, que al principio era meramente un niño que aprendía cosas, con el tiempo fue perfilando, fue mejorando, fue teniendo sus traspiés. Así que el siguiente personaje con el que nos encontramos es el mago. Y el mago normalmente se corresponde con esa especie de, a veces, padre, que tiene, el padre verdadero que tiene el héroe. Ese Frodo quizá es hijo de un gran ser que no está encarnado en esta tierra o quizá ya murió. Un personaje mítico, un personaje profundo, pero que de alguna manera está vigente. A veces es un personaje que ha quedado encapsulado, no sé, en una piedra, en una espada, y de repente este personaje regresa, se manifiesta, se expresa, o quizá nosotros mismos en nuestra vida diaria encontramos un álbum de fotos viejo donde aparece una figura que nos inspira, o alguien que hacía mucho no veíamos nos llama por teléfono y nos hace una propuesta. Es decir, el mago es ese ser que no está en nuestra vida diaria, que no lo tenemos ahí todos los días y que sin embargo es inspirador.
Como digo, es nuestro verdadero padre, ¿no? Es esa figura que uno dice, esto es lo que a mí me formó verdaderamente, ¿no? Ese libro antiguo que nos inspiró tanto, esa persona, ese quizá guía místico, maestro espiritual, mito, ¿no es cierto? Es alguien que tiene habilidades. Y de alguna manera es lo que Jung llamaría el animus, ¿no? La encarnación del animus, de la energía masculina. Es el maestro que de alguna manera va a inspirar a los acontecimientos que van a venir. Este es el que, de alguna u otra forma, arma toda la historia para que nosotros nos veamos involucrados. A veces es ese Gandalf que viene a hablar con Frodo, a veces es los de la escuela esta de Harry Potter que le vienen a avisar que él no es un niño común. Este es el que nos informa normalmente que somos especiales. Obviamente no confiamos en él, nos parece que está loco y no queremos dar el brazo a torcer, no queremos prestarle realmente atención, pero ese libro, esa persona que confía en nosotros, que nos dice tú puedes, es justamente el que nos va a inspirar. Así que recordemos, puede ser nuestro padre que ya no está, puede ser un maestro espiritual, puede ser un libro, algo que pone en marcha todo este caminar. Normalmente nos pasa eso, en medio que no le creemos. Entonces ahí aparece también la figura de la carta número 2, que es la suma sacerdotisa, ¿no? Tercer carta contando desde el loco, pero la que tiene el número 2. ¿Quién es? Es el hada madrina, la famosa hada madrina de los cuentos de hadas. ¿Y el hada madrina quién es? Bueno, es una fuerza de la naturaleza, es una fuerza que tenemos dentro, es la energía de la vida, ¿no? Que nos inspira y que puede manifestarse como una hada media malvada a veces, otras veces agradable y simpática. Es la dama que nos habla en los sueños, ¿no? Es como, creo que se llamaba en El Señor de los Anillos, Galadriel. Es esa mujer mítica que es quizá nuestra mamá, que ya no la tenemos, o una figura femenina que nos ha impactado, ¿no? Algo que nos habla en los sueños, una intuición que tenemos, ¿no? Un mensaje, algo que nos conmueve y nos toca el corazón. Esto es la energía del sentimiento, la energía de la intuición y la energía del corazón, ¿no? Es una especie de sabiduría ancestral que va a venir a nosotros. Esto está siempre. Es ese hada que está detrás de cada roca, detrás de cada plantita, detrás del trinar de un ave, ¿no? Está ahí escondida en nuestra profundidad, encapsulada en nuestros miedos. A veces estas hadas están, como digo, metidas en un lago, ¿no? Como la dama del lago en el ciclo del Grial, del rey Arturo, por ejemplo. Entonces, esta es esa madre, ¿no? Esa madre mítica. Así que tanto el mago como la suma sacerdotisa o la papisa representan nuestro papá y mamá míticos. Tenemos un papá y mamá míticos, todos nosotros. Tenemos estas dos energías que nos conectan con la vida. La energía del papá mítico que nos dice tú puedes y que nos invita a hacer cosas en el mundo, y la energía de la mamá mítica que nos susurra al oído y nos ayuda a avanzar. En el cristianismo es la Virgen María y el mago es Cristo, obviamente, ¿no? Son esas figuras de papá y mamá míticos que todos tenemos. Así que llegamos a la tercera carta. La tercera es la emperatriz. Y la carta de la emperatriz nos conecta con la mamá, pero terrenal. Todos tenemos una mamá terrenal, ¿no? Y el emperador será el papá terrenal, la siguiente carta. Ellos son nuestros padres. A veces esta mamá resulta ser propicia. A veces esta mamá terrenal, que puede ser nuestra mamá física, puede ser nuestra labor cotidiana, nuestro mundo que nos rodea cada día, el trabajo y esas cosas, a veces es congruente con el hada madrina, ¿no? A veces va a favor y otras veces no. Cuando no, es cuando le llamamos la madrastra, por ejemplo, de Cenicienta, que va en contra de la hada madrina, ¿no? Que va, es esa realidad cotidiana que todos tenemos que de alguna manera se ha convertido en antagonista de nuestra vida espiritual, en antagonista de ese viaje del héroe, ¿no? Es esa mamá terrenal que de repente mira al niño y le dice, tú no puedes, no vas a llegar a ninguna parte, no vayas, tus hermanos son mejores, ¿no?
Pero también puede ser una madre, como digo, que sí, que acompañe todo este tema y que sea bastante inocente. Una mamá que inclusive puede que nos revele el misterio y nos cuente que en realidad somos hijos del mago y la papisa. Es decir, nos cuente, ya fuera de un cuento de hadas, nos cuente, mira, tú sabes que cuando eras pequeño tú me dijiste tal cosa o te pasó tal otra o te caíste en un pozo y cuando eso pasó tuviste un sueño. O sea, que nos revele algo que se había guardado hasta ese momento. Entonces, no miremos a esta mamá solamente como una mujer, sino que miremosla como nuestro mundo cotidiano. Eso es nuestra mamá, ¿no? Así que puede que de ahí venga una revelación, porque ella es la tapadera, es la parte exterior. Y luego viene el emperador. El emperador es justamente el papá, nuestro papá cotidiano, que normalmente de alguna manera ha sido encargado por el mago a que nos cuide, ¿no? Entonces puede ser nuestro papá físico, puede ser nuestras seguridades cotidianas también que hemos creado, ¿no? El dinero, el poder, la fama, el aprecio de los demás. Y normalmente este papá, este rey que aparece en nuestra vida, suele ser el que propone, el que pone la bola a rodar, porque el mago lo pide, ¿no? El mago habla con él, que es el verdadero padre, y le dice, haz un concurso donde pidas que vengan a ganarse la mano de la princesa o algo. Entonces, este es el papá que nos pone el desafío, ¿no? Que al héroe siempre le dice, ven conmigo, que te voy a mostrar algo, y le da una espada, que es la espada que alguna vez se la dio el mago sagrado, que es el verdadero padre del chico, y le dice, con esta espada apúntate al concurso que yo armé, que vas a ganar, ¿no? Entonces, siempre hay un papá, siempre hay una parte nuestra que pone la bola a rodar y que guarda estos misterios, ¿no? Que si sabemos preguntarle, él nos puede revelar al padre que está detrás. Los antiguos incas pensaban que el sol era doble. Estaba Inti, que era el sol visible, y Huiracocha, que era el sol, si no me equivoco en ese orden, el sol invisible. El sol de atrás, el sol negro. Entonces, detrás de nuestro padre, detrás de nuestras seguridades de la vida, está el padre mítico. Y ahí aparece el hierofante, que es la número 5. El hierofante es el maestro espiritual. Acá aparece en nuestra vida un maestro. Y en la vida de todo héroe siempre aparece un maestro, un mentor. A veces aparece porque el héroe, si vemos las películas, le toca pelear contra alguien que se le pone en el camino y con mucha soberbia pelea con él. Y finalmente, ese que pelea y que lo vence, le dice, yo soy tu maestro. O simplemente el héroe le pide que sea su maestro, porque lo ve muy sabio. Bueno, este es el encargado o el representante del mago en la tierra. Entonces es importante buscar a este personaje en nuestra vida, buscar a alguien que encarne esa sabiduría profunda, que ya nuestro padre nos destiló un poco y que pudimos ver a ese mago o entrever a ese mago que estaba detrás, ¿no? Entonces, por más que, no sé, el mítico de Frodo sea Gandalf o sea otro que está detrás, siempre hay alguien que aparece en nuestra vida cotidiana y sirve de puente, de conector. Entonces, ese es el sumo sacerdote. Así que es nuestro modelo. Es importante buscar a alguien así. Puede ser hasta un libro sagrado también, que nos guíe, una guía. Ese es lo que el héroe siempre necesita. Si vemos en las películas, siempre, no sé, el maestro Yoda es el que le enseña a Luke Skywalker su camino de Jedi, ¿no? Siempre hay un maestro. Y este maestro, a veces tenemos una relación de amor-odio, ¿no? A veces lo queremos, a veces lo despreciamos, pero nos enseña. Y aunque ya después no esté, a largo plazo nos damos cuenta de lo mucho que nos ha dado. Así que buscar un maestro siempre es importante, pero hay que, obviamente, destilar, porque puede ser que el maestro no sea de los mejores, ¿no? El verdadero maestro, obviamente, es el silencio, el más profundo de todos. Luego de eso, cuando el maestro nos da unas lecciones, nos entrena, normalmente este maestro nos pone pruebas, nos pone dificultades, el héroe tiene que ir
si nos fijamos en las películas, superando obstáculos que el maestro le pone. Si tiene que manejar una espada, le enseña, no sé, a cortar, le pone unos melones y los tiene que ir cortando y al principio los corta mal o no le acierta con un arma de fuego y finalmente poco a poco lo va logrando, ¿no? O sea que el maestro va como Karate Kid, por ejemplo, donde el chico, de nuevo, un chico, ¿no? Un niño medio tonto, ¿no? Porque si nos fijamos no es el más despierto de todos, además soberbio, o el Guerrero Pacífico, fijémonos esa otra película, el Guerrero Pacífico, donde aparece un maestro que le enseña al chico, ¿no? Normalmente en el viaje del héroe todo esto se llama la llamada. La llamada es cuando la vida nos pide iniciar un camino. Normalmente este camino comienza con algo que pasa, ¿no? En el Guerrero Pacífico es un accidente, en Karate Kid creo que también es el tema del bullying, de cómo lo maltratan al chico, temas que el emperador nos pone. El emperador es el papá, el que nos pone límites en la vida, nos pone dificultades, nos pone el concurso, ¿no? Nos pone la prueba para que necesitemos buscar un maestro espiritual. Así que este maestro es importantísimo encontrarlo y tiene que encarnar lo que ya vimos en el Hada Madrina y lo que está también en el mago. Tendríamos que poder encontrarlo en él. Así que una vez que el maestro nos prepara, nos va a decir, muy bien, ahora en Los Amantes, carta 6, tienes que tomar una decisión. Ahora ya eres suficientemente maduro, ya te has preparado, has tenido todos esos sinsabores de que te enfadaste, de que no pudiste. Bueno, ahora te toca tomar la decisión. Ahora te toca ser fuerte porque ya estás listo y tienes que decidir ir a qué. Bueno, el maestro ahí le revela una gran tarea que tiene que hacer, ¿no? Es como que ese maestro nos cuenta qué es lo importante de la vida y nos dice, ve a buscarlo. Y uno dice, no maestro, que no estoy preparado todavía, ve a buscarlo, ya estás listo, tienes que hacerlo. Entonces la carta de los amantes o los enamorados es la carta de tengo que tomar una decisión, tengo que ir a buscar eso. No estoy muy listo, obviamente, soy un niño todavía, ¿no? Entonces tenemos esa idea de tener que decidir, ¿no? Como la Virgen María cuando tuvo que decir que sí al ángel y en realidad no sabía mucho a qué se atenía. Así que aquí se trata de una decisión. Esto es muy importante, tomar la decisión. Pero esta decisión es una decisión que proviene de lo otro, de lo anterior, obviamente. Así que tomamos la decisión. El héroe decide. Frodo finalmente acepta ir. Harry Potter acepta ir a la escuela esta especial, ¿no? Porque se reconoce como un grande, como alguien especial también, ¿no? Como hijo de ese matrimonio. Si nos fijamos en Harry Potter, él es hijo de un matrimonio de magos, ¿no? O sea, el mago y la papisa. Pero tiene unos padres mortales que en este caso no son nada propicios. El emperador y la emperatriz. Podrían serlo, en otros casos lo son. En este caso de Harry Potter no. Así que con un mundo que sea afín a nosotros o enfrentado, tenemos que tomar la decisión. Y ahí viene el carro. El carro es cuando el héroe finalmente dice, lo haré, lo haré. Entonces ahí caen pétalos del cielo, todo el pueblo lo aclama, ¿no? De que él va a iniciar esa gran tarea. El pobre héroe, muy convencido no está, en el fondo, tiene un poco de miedo. Pero bueno, su maestro le dice vamos, el pueblo lo motiva y él todavía está dividido interiormente, hasta parece demasiado grotesco con las cosas que se pone, con las protecciones, con el escudo, es medio torpe en algunas cosas, pero pese a todo lo hace, ¿no? Entonces, esto es lo que en la alquimia se llama el filio philosophorum, el hijo filosofal, el primero de ellos, ¿no? El que todavía no está muy maduro. Así que se lanza. Esto es, hazlo, arriésgate, lánzate, no le des muchas vueltas a la cosa, no te amedrentes, se hace camino al andar. Entonces estamos en la carta número 7, el carro. Todavía falta hasta la número 22 bastante, así que es un proceso largo y difícil. Así que este es el momento en que el héroe parte y se aleja de su pueblo, se aleja del mundo que vivió hasta ahora, del mundo de la tranquilidad. Acepta el desafío. Ahora va a entrar en la nueva etapa, que es la etapa intermedia, porque el viaje del héroe tiene 3 etapas. Tiene la vida cotidiana y su llamado, o sea, vivo en mi mundo de siempre y me llaman a hacer algo nuevo.
Está el rechazo de la llamada, yo no sirvo, yo no estoy para esto. Y después cuando acepta es este momento. A partir de que acepta vienen toda una serie de pruebas y finalmente en la última etapa va a ser cuando enfrenta al malo y el regreso, cómo se apaña para regresar. Así que aquí estamos con el héroe que se lanza. Y vamos a la carta número 8, la justicia. En la justicia, ¿qué vemos? La espada, la balanza, las pruebas. Estas son todas las pruebas del héroe. Ahora el héroe va solo. Ya no está, a veces no está su mentor, a veces va con él, depende de la historia. Pero, ¿qué pasa? Va encontrándose pruebas. De repente pasa entre unas montañas y lo asaltan unos ladrones y le roban la espada que le acababan de dar y él la tiene que recuperar y en el trámite de recuperarla son pruebas. Se cae en un pozo, lo ataca un animal, cosas que le suceden. Entonces, esta es la carta de nos van a pasar cosas y tenemos que con mesura, con inteligencia sobre todo, esta es una carta de inteligencia, con inteligencia tenemos que superar estas pruebas. No fuerza bruta, esto no es fuerza bruta. Entonces aquí el héroe es donde aprende también a tener autodisciplina, porque hasta ahora es muy impulsivo. Entonces la vida nos pide que nos pone pruebas y nos dice necesito templarte, porque imagínate que te vas a lanzar a matar al malo, necesitas templanza, necesitas centro, así que las pruebas te van a ayudar. Entonces la vida nos va poniendo un montón de pruebas. El héroe tiene que superar obstáculos, vencer, como digo, animales terribles, y todo a través de una reflexión muy profunda. A veces aquí va acumulando amigos, va conociendo gente, que a veces son las mismas que le ponen los obstáculos, y va armando como un grupete, ¿no? Como el grupete. Entonces, muchas veces los que nos parecen nuestros enemigos se vuelven nuestros amigos. Y ahí es donde llegamos a la carta 9, el ermitaño. En el ermitaño es cuando el héroe dice, vale, antes de lanzarme a todo esto, necesito consultar, no sé, al hada del bosque. Y se va al bosque, o se va a la caverna, o se va, no sé, a su tierra original, o se va a algún lugar a la meditación donde él se pueda retirar para escuchar esa verdadera voz interior. Así que muchas veces, antes de hacer algo necesitamos esto, necesitamos un retiro, necesitamos ver las cosas desde otra óptica, desde arriba, como la tortuga que retrae sus miembros, ¿no? Entonces, ahí es donde el ermitaño nos propone esta idea de retirarse, tomarse un tiempo. Aquí es donde a veces el héroe regresa a su pueblo, con todos ya sus amigos, los que lo van a acompañar, y lo vemos que se sienta, no sé, en una playa, mirando el horizonte, pensando, y uno ve la tranquilidad de ese momento, los grillos que se escuchan y no sé qué, y uno dice, en la que se va a meter. Entonces tiene que haber un proceso de maduración. Todos nosotros necesitamos tomarnos un tiempito antes de iniciar, pero cuidando mucho de no huir, porque muchas veces el héroe le pasa que se demora más de lo debido y tiene que venir alguno a pincharlo a que se mueva. Así que después del ermitaño viene la acción, ¿no? La rueda de la fortuna, carta número 10. La rueda de la fortuna es un giro de la rueda. Algunas cosas suben, otras bajan. En la rueda de la fortuna es donde ocurre el cambio. Normalmente aquí el héroe pasa a alguna puerta especial, su mundo da un giro y deja de ser por completo el mundo habitual y entra en un mundo paralelo. Algo pasa, gira una rueda y todo cambia, ¿no? Normalmente, para que pueda entrar a este mundo hay como esta esfinge que está en la rueda de la fortuna, hay una especie de guardián del portal. Aquí es donde él tiene que enfrentar alguna especie de animal salvaje, bestia, acertijo, ¿no? Que él torpemente no sabe, obviamente, no sabe qué decir y quizá lo acierta de suerte, ¿no? Como Edipo con la esfinge. Pero una vez que vence a ese animal, que a veces se pone de su lado justamente, porque nadie le había avisado que estaba este animal aquí haciéndole la pregunta, o nadie le había avisado que tenía que tener la llave que coincidiera con la cerradura especial, o una combinación de algo, de números que él no tenía ni idea cuáles utilizar, y sin embargo tienta, prueba y le funciona. Y se abre la puerta
Y ahí está el momento. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta al mundo donde va, no sé, al mundo paralelo, al mundo de los espectros, al mundo de los fantasmas, el mundo de los, no sé, de los muertos. Es entrar a donde él sabe que se cierra la puerta detrás de sí y se acabó la historia. O sea, no vuelves. Este es el sin regreso. Entonces la rueda de la fortuna es, ¿te animas? ¿Te animas? Entonces, ahí tenemos la rueda de la fortuna, cambio. Acá es el punto de inflexión. Acá cambia todo. Cuando esto ocurre, normalmente aparece, como digo, un animal que sea el guardián del portal, un guerrero o guerrera que le presenta un desafío grande. Aquí tiene que enfrentar un desafío muy grande, que es la carta justamente de la fuerza. Y este desafío es un desafío potente contra, a veces es un animal, a veces no, a veces es su propio instinto. Por ejemplo, el propio miedo del héroe. Puede ser la tentación sexual, la tentación de la comida, la tentación de pelear inútilmente. Este animal representa, vencer al animal es vencer a la tentación, ¿no? Muchas veces el héroe aquí tiene que vencerse a sí mismo, ¿no? Aquello a lo que sucumbió toda su vida, en este momento tiene que ser fuerte porque se le pone lo que le tienta. Es como a Jesús cuando lo tientan el Satán en la montaña, ¿no? Entonces viene la tentación y hay que saber superarla. Hay que saber superarla, pero fijémonos que en esta carta de la fuerza del tarot siempre ocurre de una manera muy tranquila, como que el héroe se da cuenta que no tiene que matar al animal, que no se trata de vencer a la fuerza. Se empieza a dar cuenta que la vida no va por el lado de matar mi tristeza, matar mi ira, matar mi adicción a tal cosa, sino que se trata más de comprender. Entonces, cuando el héroe justamente vence a través de la persuasión a esa propia energía, la integra. Y a partir de ese momento adquiere como una madurez especial. El héroe a partir de este momento tiene algo que hasta ese momento no tenía, tiene más energía. O a veces es un animal que empieza, que se transforma de ser malo y cruel, se convierte en amigo de él, ¿no? Como que le cambia la naturaleza, ¿no? Así que ahí tenemos la prueba, que muchas veces nos toca vivir, ¿no? Esta prueba de ya estamos en tierra de nadie, estamos en el ámbito nuevo, en el trabajo nuevo, y se trata de vencernos a nosotros mismos, ¿no? Doblegar nuestro miedo, pero no matarlo. Así que lo siguiente es la carta del colgado, carta número 12. Aquí nuestro héroe acepta que su mundo se pone de cabeza. Y normalmente tiene que superar alguna prueba, porque también una prueba adicional donde se le exige al máximo. O bien, de alguna manera se hace el tonto y quiere hacer el que no va a seguir avanzando, ¿no? Se quiere quedar estático. Es decir, se niega a ser sacrificado. Como que la vida le está pidiendo demasiado. Y él dice, no quiero. ¿no? Entonces la vida le dice, tienes que ser sacrificado, tienes que perder, tienes que aprender a perder. Entonces aquí el héroe normalmente es donde aprende que debe dejar su ego atrás, y normalmente aquí se deja doblegar ante algún enemigo o ante alguien con quien siempre peleaba y esa era su debilidad, o tiene que soltar a veces una mochila donde llevaba elementos valiosos. O sea, tiene que aprender a soltar. La carta del colgado es aprender a soltar, y en ese aprender a soltar hay un ganar. Entonces, así como Odín, que se colgó del árbol para recibir las runas, pero perdió un ojo, así como Jesús, que fue a la cruz para morir y sufrir, pero a la vez para ganar la resurrección. Bueno, de la misma manera el héroe aquí tiene que aprender, o tú y yo tenemos que aprender a perder. Tenemos que aprender a perder tiempo, a perder aparentemente la meta de nuestro viaje, a perder un elemento valioso que nos dieron, ¿no? A sacrificarlo para sanar a alguien, ¿no? A veces está muriendo alguien y no sé, y la pócima que llevábamos que servía para matar al malo se la vamos a dar a tal para que sobreviva. Y uno dice, pero voy a perder la meta.
No importa, es un acto humanitario, te humaniza y te da una sabiduría que es más valioso que esa pócima. Entonces, la carta del colgado nos va a llevar a la idea de tener que sacrificar realmente, de tener que dar mucho de nosotros para ganar otra cosa. Y nos cambia la cabeza, nos cambia la perspectiva, nos muestra que lo que creíamos que iba a ser no era. Era muy inmaduro pensar que solo yo narcisísticamente iba a matar al malo con la espada especial de los elfos que me dieron. No, se trataba de en el camino ganar corazón. Era otra cosa. Entonces el colgado puede ser el punto donde nos detengamos, porque si insistimos en querer matar al malo con el método que ya trajimos del mundo exterior, puede que no sea el que funcione. Y ahí nos quedemos, colgados eternamente. Y la cosa no entendamos por qué, pero no funciona. Entonces el colgado nos pide: cambia la cabeza, date la vuelta, mira al mundo al revés. Y ahí aparecerá una nueva visión. Y el héroe, a partir de ese momento, se permite morir. Y aquí es donde entra realmente, aquí se abre una puerta para él. Se abre el mundo de los muertos. Aquí es donde el héroe lo pierde todo. Se anima y realmente, por ejemplo, se mete por el agujero más oscuro o se mete en la cueva totalmente terrible sin ninguna de las protecciones que había traído. Admite dejarlas atrás porque no le sirven para nadar, por ejemplo. Entonces, la carta de la muerte, la número 13, nos va a hablar de animarnos a meternos en lo más oscuro, en el pantano. Y ahí te muestra que no te servía todo lo que habías armado. Que todo, como dicen aquí en España, el tinglado que habías armado, el chiringuito que te habías montado, no te sirve. No tienes que soltar. Entonces, la muerte es eso. Es la confrontación con esa especie de llegamos desnudos y nos vamos desnudos, ¿no? Hay que soltarlo todo. Aquí el héroe se enfrenta a la muerte de alguno de los seres queridos que va con él, se entera que murió o que el malo mató a su padre y a su madre en su tierra, es decir, se da cuenta que lo pierde todo, Han matado, no sé, a su amada, algo pasa, ¿no? Y pierde todo y se da cuenta que básicamente está desnudo. Es decir, a veces la vida nos deja así, nos dice, te quito todo para que no te apegues a nada porque la enseñanza está en saber soltar. Entonces, por eso la muerte en el tarot suele tener flores blancas como de purificación e inicio de cosas nuevas, ¿no? O como Gandalf en El Señor de los Anillos, que cuando muere peleando contra un monstruo, luego va a renacer como Gandalf el blanco, y no ya Gandalf el gris, ¿no? Pero tuvo que morir, ¿no? Y no, seguramente no le apetecía morir. Así que es una transformación. Luego de eso viene la esperanza, la templanza, la carta número 14. Acá el héroe descubre que la hada madrina, la de la papisa, sigue con él. Y de alguna manera en esta oscuridad, en este quedar desnudo, en este haberlo perdido todo, quizá perdió a todos sus acompañantes y se quedó solo por completo. Quizá perdió la espada especial que le habían dado, ¿no? Como cuando Dumbo perdió la plumita y creía que no podía volar. Bueno, aparece esa voz interior que le dice: tú puedes, Dumbo, tú puedes volar. Esa es la templanza. La templanza es el ángel de la guarda, es justamente la papisa, ¿no? Esa madre eterna, esa intuición que aparece en nuestra vida y nos dice: tú puedes. Tú puedes. Entonces, ¿dónde aparece? Bueno, aparece en el lugar más inusitado. Cuando el héroe ya pensaba que todo estaba perdido, que ya había perdido hasta la espada especial para matar al malo. Y no sé, se va a beber a un lago y al asomar la cabeza, ahí en una piedrita brilla el hada y le habla, ¿no? Y le dice: no aflojes, que tú puedes, confía en ti, es la esperanza, ¿no? Este hada aparecerá una y otra vez en la vida del personaje que somos nosotros y siempre está al principio, a la mitad y al final de la historia, ya veremos. Así que la templanza, y esta hada nos dice: tranquilo, no te apresures, tranquilo, ¿no? Ve con calma, que la cosa está en no ponerse nervioso, ¿no? Ya sé que lo perdiste todo, pero tranquilo, con esto vas a ver todo lo que aprendes. Y entonces ahí es donde nos enfrentamos al malo,
aquí viene el tema del enfrentamiento con el Darth Vader y Luke Skywalker, ¿no? Con el, no sé, Sauron para Frodo, Harry Potter con Voldemort, con el malo, ¿no? Entonces es la carta del diablo, el número 15. Aquí nos enfrentamos al mal, ¿no? Que es a la vez es un monstruo, suele ser un dragón grotesco, que a veces es el que guarda lo más preciado que puede ser la princesa a la que queremos rescatar, la joya especial, no sé, la planta sagrada que se robó justamente el malo y por eso se secó todo el universo o el mundo. Entonces, enfrentamos al malo. Y lo curioso de enfrentar al malo es como pasa con Luke Skywalker y Darth Vader, que cuando vamos a enfrentar a este que nos parecía que era el más malo de todos y ya nos habían contado que iba a ser así, que era horrible, que era un tipo asqueroso y que el mal encarnado, lo miramos y para nuestra sorpresa quizás descubrimos que se parece demasiado a nosotros. Es demasiado parecido. Y peleamos con él, obviamente, y de manera potente, pero nos sorprende lo parecido que es a nosotros, ¿no? Y quizá lo matamos, pero al mismo tiempo descubrimos que nos está invitando, como Darth Vader a Luke Skywalker, a unirnos a él. Es nuestra sombra, ¿no? En última instancia, todo este viaje se trata del encuentro del héroe con su propia sombra, ¿no? Así que la idea es aprender de este personaje. Tiene mucho para contarnos, tiene mucho para revelarnos, ¿no? Es como Teseo cuando mató al Minotauro, que nadie lo vio en ese laberinto, pero seguramente cuando lo mató, lo miró a los ojos y notó que era él. Y después de esa muerte habrá vuelto cambiado para siempre. Entonces, la carta del diablo nos pone en esa situación, en darnos cuenta que esa división mal-bien, bueno-malo, no era tan así. Quizá el malo nos cuente algo, un secreto, nos cuente que en realidad él no fue el que se robó eso, que en realidad el que se lo robó fue otro y lo inculpó a él, y nos damos cuenta que vivimos toda nuestra vida demonizando a un personaje, ¿no? Quizá demonizábamos a nuestro padre, a nuestra madre, a alguien en nuestra vida, cuando en realidad no fue ese, o no lo hizo con esa intención, o descubrimos que era un pobre niño, como en tantas películas como en El Mago de Oz, que cuando se van a enfrentar al Mago de Oz descubren que no era un monstruo como parecía, sino que era un señor moviendo una manija y haciendo unas voces estrambóticas, ¿no? Así que cuando muere el malo, normalmente suele pasar que todo su mundo se revela. Cuando tocamos al malo, que era como el tornillo que mantenía todo ajustado, todo lo demás empieza a caer. Ahí suelen aparecer gárgolas, monstruos, demonios de todos los colores que atacan al héroe. El castillo se empieza a romper, todo se empieza a caer, ¿no? Y se derrumba. Eso pasa en todas las películas de aventuras. Y el héroe empieza a correr para intentar salvar la vida. A veces de él y de la chica también, los dos, ¿no? Corren por ahí, se desmoronan las escaleras, todo se destruye. Porque claro, ese malo, supuestamente malo, mantenía las cosas en orden después de todo. Pero en el momento en que te das cuenta que ese malo no era tan malo, en el momento en que miras a los ojos esa tristeza bajo la cual viviste toda tu vida y descubres que no era tanto así y que no era de esa manera, ¿no? Todo se cae. Hay una película muy buena de Robin Williams que se trata de que él hace como con unos chips que les ponen a todas las personas durante toda la vida para grabar a través de sus ojos todo lo que ven. A la hora de morir, cada persona se les extrae el chip, se lo edita en una máquina y se hace como una especie de proyección de una película que dura 1 hora de la vida de esa persona, ¿no? Como una especie de edición. A eso se dedica Robin Williams en la película. Y él vive toda su vida, es un hombre muy serio y muy gris, toda su vida bajo la idea de que él mató a un compañerito suyo de pequeño. Y el día que, no quiero hacer spoiler, pero en el día en que él se da cuenta de algo muy especial por ver uno de esos chips, toda su vida se le derrumba. Todo el castillo que había construido hasta ese momento. Entonces pensemos todos los castillos que hemos construido
en base a miedos, en base a inseguridades, en base a opiniones, en base a un montón de cosas. Cuando matamos al malo, cuando realmente nos animamos a mirarlo a los ojos y descubrimos cosas, ese castillo pierde la estructura y se empieza a derrumbar. Así que toda nuestra vida empieza a caerse. Aquí el héroe, vemos que el mundo del mal se empieza a desmantelar, todo cae, salen demonios, nos atacan, pero ya todo se derrumba. El héroe corre para intentar salvarse, la escalera se le derrumba, uno dice no llega, y de repente el héroe cae al suelo medio muerto y uno dice ya está, se acabó la película, muere el héroe, se queda aquí y la chica también o algo así. Y en ese momento, ¿quién aparece? El hada madrina otra vez. ¿En forma de qué? La carta 17, la estrella. La anterior era la 16, la torre, ahora es la estrella. Y aparece como una libélula, una especie de hadita pequeña, una lucecita que empieza a brillar y le hace cosquillas al rostro del héroe desmayado y lo despierta y le dice, vamos, que falta poco, ahí tienes, esa era la puerta, porque el héroe encima ya no sabía cuál era la puerta y ella se la señala, esa es. Entonces, esta es la estrella que te guía cuando todo está perdido, ¿no? Es decir, cuando ya no te queda nada, o sea, el héroe necesitó estar aquí sí se vació, completamente perdido para que la estrella lo guíe. Entonces aquí aparece esta estrella que le dice, es por aquí. Entonces esta es la voz de la papisa, es el hada madrina, la templanza y también es la estrella. Siempre está con nosotros, es esa intuición. Pero esta intuición funciona cuando realmente la razón cae. Si la razón no cae, la intuición no va a manifestarse, porque queda opacada. Así que el héroe necesitó casi desmayarse para que esto se efectivizase. Así que el hada nos habla, nos incita, nos invita, nos dice vamos que puedes. Y ahí el héroe se levanta y con lo último de sus fuerzas se anima ¿a qué? A entrar en la luna, la carta 18. Aquí es donde enfrenta al mal más oscuro, ¿no? Porque ahí se da cuenta que el malo en el fondo no era tan malo. Si nos fijamos en Star Wars, Darth Vader no es el malo, el malo es el otro, que no me acuerdo el nombre, el que tiene una capucha. Ese, el que hacían bromas con Ratzinger, ese es el malo, esa es la encarnación del mal mismo. Entonces aquí el héroe se da cuenta de que había más, que el otro era una mera tapadera, que vivió toda una vida pensando que el mal estaba encarnado en esta persona, pero no, acá descubre que el mal no está encarnado en una persona, el mal no tiene rostro y es muy potente, esto es el mal mismo, ¿no? Y a veces se presenta como el enfrentamiento con una especie de lobo terrible, o bien con un ser tipo dragón, pero muy elemental, o una fuerza tipo alien, bien casi, no sé, sin rostro, sin ojos, como la cosa de la película La Cosa, que no me acuerdo el director ahora, Carpenter no era, bueno, un director de estos, y bueno, se enfrenta a una fuerza ciega, totalmente sin rostro, aterradora, esencial, primaria, no es la fuerza del malo que él pensaba. Esto nos pasa siempre. Habíamos demonizado a alguien, nos parecía que nuestra ex, nuestro padre, nuestra madre, el jefe era el malo, pero ahí descubrimos que hay más, que hay una maldad, que hay un bloqueo, que hay otra cosa, pero muy de base, y esta sí nos da miedo, porque no tiene rostro. Y si algo nos aterra a los seres humanos es lo que no le podemos poner rostro. Así que ahí, en esa luna, en esa noche donde ahora sí, esta es la noche oscura del alma, el héroe acá está totalmente vacío. La estrella lo guió para poder todavía tener esperanza, pero aquí se enfrenta solo ante el miedo más brutal. Aquí puede ser, por ejemplo, la tentación de volverse él, el nuevo poderoso, el nuevo malo, ¿no? La tentación de sucumbir a eso, ¿no? Es ese incesto materno, diría Jung, esas ganas de querer desaparecer
que te coma ese mal, y ahí vemos el héroe que de repente el mal le empieza a comer un brazo y parece que lo va a capturar entero, y él debería estar luchando contra eso, pero o lucha poquito, no lo suficiente, ¿no? Entonces, cuando el héroe en el último momento, cuando ya está totalmente comido y que ya vemos que hasta cambió, tiene otra cara y dice otras cosas, le cambió la voz, de lo más profundo, de repente sale algo, ahí es donde él recuerda, no sé, la voz de su maestro, de la carta número 5, o algo, el hada madrina nuevamente, algo que le dice, vuelve, Juancito. Y en ese momento el héroe saca energías de donde no se sabe dónde, y, porque acuérdense que por ejemplo Frodo se deja comer por Gollum, ¿no? Se apasiona por el anillo igual que Gollum, y van a morir los dos, y ahí es donde Sam, que es otra parte de Frodo, aparece y lo rescata, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece la carta del sol, la número 19, que propone un regreso. Ahí es donde el héroe saca esa última fuerza y que es a veces encarnada por otro personaje, como en el caso de Frodo con Sam, y puede recuperarse, puede resistir a ese mal y finalmente lo vence, lo rechaza por completo, y ahí es donde el mal muere por completo, se deshace, y el héroe logra salir, ¿no? Logra atravesar la puerta, logra vencer a ese mal absoluto, que normalmente no muere el mal, sino que simplemente queda vencido, porque esa idea siempre está presente. El mal no puede destruirse, el mal va a volver, pero por esta vuelta lo venció. Entonces el héroe aquí es donde sale a la superficie, lo logra, todo sucio, todo lleno de algas y todo transformado, medio cuerpo, ya regresando a su ser, ¿no? O cuando ya la música nos pone esa idea de que todo terminó y todo terminó en negro, todo mal, y de repente el héroe, vemos que empieza la siguiente escena a amanecer, aparecen unas maripositas, el héroe abre un ojo y no puede creerlo, que está en el mundo de siempre, con colores, con flores, con alegría. Es un nuevo renacer, y quizá ahí lo están esperando sus amigos, que le dicen, pensamos que te habíamos perdido para siempre cuando vimos que te habías vuelto malvado, ¿no? Y ahí es el héroe donde el héroe se da cuenta que regresó, ¿no? Y es un regreso al mundo, y es un regreso con sabiduría. El héroe ha regresado y trae, no sé, la planta sagrada, la perla, la princesa, lo que fuera, lo restablece y todo vuelve a la normalidad. Pero el héroe ha cambiado. Es decir, aparece la carta del juicio, la número 20. Aquí es donde el héroe, con lo que sabe ahora, cambia las cosas por completo. Por ejemplo, el héroe trae, no sé, la palabra sagrada, la planta, la espada, no sé qué, que es la que va a quitar del poder al rey malvado, de repente, ¿no? Es decir, aquí es donde se va a ver quién es quién, trae una información, algo trae que el mundo cambia. Pero también él ha cambiado. También el héroe es una persona totalmente distinta. Entonces, este es el momento donde las cosas vuelven a su sitio, donde todo se equilibra, donde los malvados son castigados, los malvados de la tierra, y los buenos son premiados, ¿no? Donde todo se equilibra, donde todo se sabe, ¿no? Ahora sí se restablece ese orden. Porque muchas veces vemos que los malos que tenían poder gracias a los malos más profundos, al no estar o estar vencidos los malos más profundos, estos también pierden el poder. Y el héroe regresa, pero regresa con una mirada muy profunda. Por lo tanto, el problema de ahora es que no encaja. Ahora el héroe no encaja en el mundo de siempre. Entonces, aquí entramos en la última carta, que es la carta del mundo, que es la carta de la famosa Jerusalén celeste, donde todo es perfecto. Y aquí vemos cómo Frodo de repente quiere volver a la comarca, pero ya se da cuenta que no está para la comarca. Así que se va a la tierra esa especial, donde se va con los elfos y con Gandalf, a un mundo de seres especiales. Aquí el héroe se da cuenta que maduró. Esta es la carta de la maduración absoluta. Se da cuenta de que ya no es el mismo que partió. No somos
el mismo que empezamos las historias, los mismos. Somos otros, hemos cambiado. Y eso tiene un precio a pagar, que es el precio de que ahora uno ya no encaja en las tonterías de siempre, ya no tiene los miedos que tenía antes, ya no le agradan las mismas tonterías que antes. Entonces a veces pierde amigos, como le pasó a Frodo, pierde lugares que frecuentaba. Ahora su vida es otra, ¿no? Tiene otro sentido, pero claro, ha ganado muchísimo. Normalmente aquí es donde vemos que el héroe algo pasa a veces y ya está armando la siguiente aventura, o hace un guiño con alguno de sus compañeros nuevos, como diciendo, ya sé que ahora tenemos otras cosas por armar o por hacer, o básicamente como Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, ya el héroe se da cuenta que su camino está con estos amigos nuevos, es decir, que su vida ha cambiado para siempre. Y esto es un viaje que ocurre una y otra vez en nuestra vida, no ocurre una sola vez, ocurre todos los días. O sea, este viaje es un viaje que a nivel menor ocurre cada día, pero a nivel de la vida entera va transcurriendo a lo largo de toda nuestra vida. Y como digo, en una semana puede que nos toque vivir todo esto, puede que nos toque un micro viaje del héroe en el día de hoy, puede que nos toque otro viaje del héroe muy grande que dura toda la vida, y siempre nos van a estar tocando estos grandes temas, estos grandes arquetipos, sencillamente porque nos constituyen, ¿no? Por eso los reconocemos, por eso este recorrido que hemos hecho nos resulta tan revelador, tan común, tan afín, tan, diríamos, natural, ¿no? Porque sabemos que es así, es algo que nos ocurre siempre. Entonces, es importante, más allá del tarot, saber reconocerlos y saber como un mapa de ruta, y descubrir que por eso nos gustan las películas, porque lo vemos ahí reflejado, vemos nuestro propio viaje, nos permite medir por dónde andamos, qué nos está pasando, ¿no? Pero qué bueno conocerlo, ¿no? Y descubrir que todo esto tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Es decir, un principio de las cosas, unas pruebas que te complican todo y un meterte en lo más profundo, como vimos con el héroe, para poder realmente salir maduro. Y el que hace todo el viaje es nuestro amigo el loco, el tonto, o nosotros, para decirlo entre amigos, ¿no es cierto? Así que esto ha sido el viaje del héroe, el viaje del héroe que nos propone Joseph Campbell. Y bueno, les recuerdo, ya para ir terminando, que tenemos aquí en la página de Radio Unión, que los invito a poder repasarla, a poder mirarla, porque tenemos toda la programación de Radio Unión, entre la cual está la espada de Damocles. Aquí lo estoy picando. Pueden entrar a radiounión.es, www.radiounión.es, a través de su navegador, y encontrar lo mismo que estoy viendo yo en este momento. Vemos unas pestañas con los distintos programas, los más comunes. Está la espada de Damocles, que es el nuestro, con los diversos programas que están guardaditos para que, si usted lo quiere repasar, dice, a ver, aquel programa que tanto me gustó está otra vez aquí, ¿no? Con su también video de YouTube, por si quiere mirarlo ahí. También tiene Dialoguemos, que es otro de los programas que hago. Últimamente no estoy haciendo muchos, así que invito a quien quiera tener una charla conmigo y grabarla de esta forma. Pueden tomar como base esto que está aquí alojado y mirar cualquiera de estos diálogos para entender de qué se trata. Y bueno, dialogar conmigo un ratito. Simplemente me escriben y me piden hacerlo. Es gratuito, solo que lo grabamos y después lo publicamos. Sin cámara, para quien no quiera ponerla, así resulta anónimo y cambiando su nombre, pero hablando del tema que quiera plantear. Así que bueno, aquí tenemos en la página de Radio Unión, tenemos este triangulito de escuchar Radio Unión ahora mismo, y podemos, al darle ahí, escuchar la programación que en este momento esté sonando en Radio Unión. Pero fuera de eso podemos descargarnos las aplicaciones, las apps de Radio Unión, para poder en nuestro móvil, en nuestro celular, ir por la calle y estar escuchando, ¿por qué no?, cualquiera de la programación tan variada que tiene Radio Unión.
No te guíes por lo que ves ahora en pantalla, en mi pantalla, porque mi navegador no permite ver las imágenes claramente. No sé todavía por qué, pero sé por referencias que esta página se ve perfecto en todos los navegadores, menos en el mío. Menos en el mío. Así que bueno, dicho eso, vamos a volver aquí ya para despedirnos. Espero que les haya gustado este viaje del héroe, que en realidad es nuestro viaje. Así que hemos hecho nuestro propio recorrido a través de este viaje del héroe. De paso conocemos el tarot también, que es una genial representación arquetipal que nos permite, como una plantilla, entender cualquier cosa a través de sus parámetros. Así que soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles, y vamos a ir a nuestra portada de despedida, que la tengo por aquí. Déjeme buscarla. Aquí está. Así que nos vemos en la siguiente ocasión. Hacemos la radio que te gusta. Radio Unión 107.